playfm.com. Somos la radio que ves. Tantos años juntos que ya sabemos lo que nos gusta y lo que no. Vuelta y Media. Tenemos esa confianza. En la discoteca de Vuelta y Media, cada uno elige su canción, pero todos eligen Chinar. Recuérdelo, Chinar Pomelo, el trago oficial de la discoteca de Vuelta y Media. No solo el trago oficial de la discoteca de Vuelta y Media, sino que es el trago ideal para mañana durante el partido. 4 de la tarde, fresquito, con pomelo, con hielo, con bastante hielo como me gusta a mí, como le gusta a Pablo Fábregas, que lo debe estar viendo por TV en este momento. Tenemos la discoteca de Chinar, por supuesto, escúchelo, agéndelo, recuérdelo, ámelo u ódielo, pero grábeselo en el cerebelo. Si abre un Chinar, sirva un 30% y mézclelo siempre con un 70% de pomelo. Ah, y sírvalo con hielo, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Mientras degustamos este Chinar en esta hora mágica, ideal, voy a presentar el tema que elegí para abrir esta discoteca. El disco nuevo de Dante Spinetta se llama Mesa Dulce y este tema se llama Sudaca y lo hace con trueno, mirá. Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Tengo tanto amor que nunca me muero. Me siento refanquero, estoy blindado, perro. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra es revolución. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra será puro amor. Shorty, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Ella es tan gangsta, tan crucial. La vida nos hizo así. Queens and Kings. Tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 Con el Dante. Ya. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Un guacho bandolero como Tego. Código de barrio, sordo mundo ciego. Todos saben que soy un sudaca por cómo me muevo. Money cash, cállate luego. Soy el sudaca que suda la camisa y de luego llego a donde te voy y le prendo fuego, le go de nuevo. Perdón si me atrevo, perdón si me cebo, perdón si le pego, sin efecto a mí me dicen Tego. Somos los dueños del caserío, ni un pero pisa donde yo riego. Si soy tu sexy motherfucking nena, los gringos están mirando para copiarme la actitud. El sudaca contraataca, muere y mata como tú. Yo muero por mi tierra como tú, Pacamalu. Sorry, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Ella es tan gangsta, tan crucial. La vida nos hizo así. Queens and Kings. Tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 Dime, te calienta cuando te hablo en español. Acelero como un Lambo fuera de control. Ese culo gringo está pidiendo vacilón. Juntos somos la maldita evolución. Escuchando Sudaca, Dante Spinetta con lo nuevo, con trueno. Mesa Dulce se llama este nuevo disco que está todo bueno. Elegimos esta canción en la discoteca de Chinar. Gracias, Sofi, por este Chinar que nos preparaste súper fresco. Para mañana, para el partido, lo recomendás. 70-30, mucho hielo, pomelo y disfrutamos un Chinar espectacular que también nos convida con buena música. Ahora, para cerrar la discoteca, Avala Chinar nos recomienda este tema de Abril Olivera. Lo escuchamos en Vuelta y Media y se llama Giro. Me acuerdo el momento, fue el sueño que quiero repetir. Todo eso que sentí, solo tienes que venir, yeah. Y no sé si voy a llamar.
Chinar presentó la discoteca de vuelta y media. Todo lo que escuchaste y mucho más, podés encontrarlo como Avala Chinar en nuestra playlist de Spotify. Porque Chinar avala la música, los nuevos sonidos y este gran momento de la semana. Memorícenlo. Chinar se toma con pomelo y es el trago oficial de la discoteca de vuelta y media. Seguinos en Instagram y Twitter. @UrbanaPlayFM. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En mi país, estemos donde estemos, hacemos todo con Mercado Pago. Mi país, Mercado Pago. Abrí tu cuenta gratis. Para más información consulta en www.mercadopago.com.ar/cuenta. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Se dice que las publicidades del Mundial para la selección son mufa. Por eso, para cubrir ese riesgo también, Libra Seguros decidió hacerle publicidades a las demás selecciones. Vamos, Alemania! Also scoren Trigans, Fragen, Rivoren, Gestagen, Malditos las salchichas y los grupos del Schukrut. Golen, 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 Pelotas, salchichen, bigoten. Hoy hay que poner todo el Schukrut al asador. Frankfurten, es hora de demostrar lo grosso de ser alemanenses. Libra Seguros, líbranos del mal. Superintendencia de Seguros de la Nación. Cuando llega el Mundial, las cosas cambian. En el aire se siente una energía inigualable que solo un pueblo como el argentino puede entender. Una energía que mueve el mismo sentimiento en más de 45 millones de personas. El amor por la selección argentina, una energía única en el mundo. YPF, sponsor oficial de la selección. Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. ¿Dormiste bien anoche? En la espumería sabemos lo importante que es descansar bien. Por eso, diseñamos e innovamos en espumas de alta tecnología para colchones y somiers. Encontrá tu próximo colchón en laespumería.com y tenelo en tu casa en 24 horas. La Espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Mayorista Nini. Festejemos el cumple mundial de Nini. Grandes ahorros todos los días. Este martes, yerba Unión Taragüí por 500 gramos, 244,99. Fideos Don Vicente, 229,99. Y además, 20% de descuento en insecticidas. Celebramos 66 años de experiencia para que en noviembre tengas tu mejor experiencia. Fíjense, el 29 de noviembre y hasta los precios de referencias son finales, no acumulables con otras ofertas. Geyser y Rey Sur presentan Pescado Rabioso por Carca, más Carca Clásicos, junto a invitados especiales. Viernes 16 de diciembre, Teatro Coliseo. Entradas por Ticketek. Soy Papá Julián. ¡Oh, oh, oh! Esta Navidad decora toda tu casa en Desillas. Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más para que vivas la Navidad que siempre soñaste. Desillas, a metros de Panamericana y Camino del Buen Aire. ¡Oh, oh, oh! Desillas, tu zona de confort. ¿Estás embarazada y no ves la hora de saber si tu bebé es nena o nené? En Diagnóstico Maipú realizamos el test exclusivo de sexado fetal. El primer centro de Argentina en realizar este estudio. Vas a poder conocer antes el sexo de tu bebé, a partir de la 8ª semana completa de embarazo, con una simple muestra de sangre y sin orden médica. Acércate sin turno previo a todos nuestros laboratorios. Conoce más en www.diagnosticomaipú.com. Así suena la nueva Andes Origen Fresquita. Imagínese lo rica que está. Y no se olvide que esto es alcohol, que hay que beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En opensports.com.ar encontrá todo de las mejores marcas deportivas en hasta 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas y envíos a todo el país. Opensports.com.ar.
Queridos hinchas, este mundial ustedes sigan dando indicaciones a la tele, aunque nadie los escuche, que desde Tadá nos encargamos de hidratarlos. Tadá, hidratadores de los hinchas, tus bebidas frías y en 45 minutos. La tienda de bebidas que estabas esperando. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos y el asado del domingo. Es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas. Vital, siempre Vital. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Si tuvieras 50.000 pesos para usar en Carrefour, ¿qué comprarías? Esta es tu oportunidad. Club Movistar te invita a participar por una orden de compra y llenar el changuito con todo. Entrá a club.movistar.com.ar, responde la consigna y ya estás participando. No pierdas tu chance. Con Movistar, con todo. Promoción válida del 1 del 11 del 2022 al 2 del 12 del 2022. En el 86 siempre que había partido, había Quilmes. Y ahora en 2022, si hay partido, también hay Quilmes. Aparte ahora también hay promo. Para el que necesita coincidencias, hay coincidencias. Para el que cree en el equipo, hay equipo. Y para el que quiere una promo, hay 2x1 en Tada. Delivery de bebidas. Quilmes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Recién es martes, el peor día tal vez. Carolina Sara Dueck, pisando casi las 7 de la tarde y las tradiciones, ¿verdad? Descartamos un montón. ¿Querés que recordemos las que descarté? Sí, para que después digan, faltó el tango. Claro, de las que no vamos a hablar. Tango, mate, fútbol, dulce de leche, saludar con beso, alfajores, fernet, asado, empanadas, decir boludo, boluda, decir che, comer locro o guiso de lentejas. Esas no vamos a hablar hoy. Existen, las abrazamos, nos encantan. Si se les ocurre alguna más para agregar, recibimos sus mensajes. Pero yo elegí 5. Es polémico siempre armar una lista de cosas que nos atraviesan a todos y todas. La primera. ¿Cómo somos como argentinos en recitales? ¿Cómo somos? Yo cuando era chica iba a ver a Alejandro Sanz mucho. Lindo. Mucho. De hecho, me gustaría verlo ahora. O sea, me gustaría que venga ahora pronto. No va a ocurrir. Sí. Y todos decían, el público argentino es increíble. Bueno, pero con las redes sociales nosotros podemos ver que hay una diferencia entre cómo somos como público de recitales y de espectáculos en relación con otros. Somos los mejores. Vi un video que no lo traje porque no era ilustrativo para ver así, pero si lo buscan lo van a encontrar, del mismo show de Coldplay en Londres y en Argentina, y en uno estaban todos sentados ahí muy prolijos, y en Argentina se veía como el estadio se movía, ¿no? Entonces, ayer Ricky Martin en su recital dijo que no podía creer, Argentina, vos me contaste quién fue que dijo, estábamos Tangana, que están todos locos. Hay algo, creo yo, de la hipótesis de disfrutar al máximo, de exprimir cada peso pagado de entrada, pero hay algo característico. ¿Somos los únicos y los mejores? Tan seguramente que no. Pero ahí es una característica. ¿Podemos pensar? Madonna eligió grabar el DVD acá. Bueno, ¿viste? Por algo será. Claro. Por algo será. Bueno. Tema 2. Y este es un temón. Yo lo viví y lo sufrí cuando viví unos meses en el extranjero por trabajo. Los horarios. Nosotros como argentinos, yo soy una persona muy puntual. Muy puntual. Yo también. De hecho, no sé si a vos te pasa, como que te quedás en el auto o das una vuelta a manzana para no llegar tan puntual a veces. Es que sería impuntual llegar mucho antes. Exacto. Sí, como Michael Scott en un capítulo de The Office que es espectacular. No lo recuerdo, pero la vi entera, así que la habré visto. Tempranísimo yo. Cenamos muy tarde, dicen los extranjeros de nosotros. Sí. Salimos muy tarde. Sí. O sea, el concepto de previa, para muchos, en muchas culturas, en muchos países... Ya están de vuelta. Ya está, terminó. Claro. O sea, es esa la salida. Claro. La puntualidad escasa. Yo me acuerdo cuando estudiaba francés, que decían que si te invitaban a las 7, vos no tenías que llegar ni 7 menos 5 ni 7, pero 7 y 5, 7 y 7 estaba bien. 7 y cuarto ya era tarde. Porque por algo te invitan a las 7. Claro. Pero no se espera que llegue 7 menos cuarto. Bueno, parece que hay una percepción respecto de nuestros horarios que para nosotros es normal. No decimos normal, pero es habitual, es tradiciones. Se come, no sé... Habitual.
Si yo algún día soy presidenta de esta nación, Mira, Dios quiera. entre las medidas que voy a tomar es que cenemos a las 7, 7 y media. No, Escuchando es un vuelta y media. No, no. A las 20, mejor horario y ever. A las 20, 20, no antes. banco. España tiene una estructura horaria bastante parecida, pero esta cosa de el boliche hasta que se hace de día no es tan habitual en todos lados. No. Esto de tener una previa de 4 horas y salir después, tipo 2 de la mañana, no es tan habitual. No. Para nosotros es algo como, ¿no? Sí, sí, no te sorprende por lo menos. No Decís, me sorprende. estoy para eso o no estoy, pero no te sorprende. Yo ayer tuve una cena. Sí. Es difícil salir a cenar un lunes porque hay muchos restaurantes cerrados. Claro. Llamé y me dieron mesa 9:30. Entonces cuando hoy transcribía la columna decía, claro, es eso. 9:30 en la 3/4 parte del planeta ya están durmiendo o, digamos, ya van por el chocolatito antes de dormir. Claro. 9:30 me pareció y llegamos 9:30 y comimos 10, 10:30, 11. Llegué 12:30 a mi casa. La sobremesa. La sobremesa. 3. El rol y el lugar de los amigos. ¿Vieron que se dice que en América Latina como que tenemos una relación con los amigos? Bueno, según muchísimos textos que leí, TikToks que vi, reseñas que vi, es sorprendente la relación que tenemos los y las argentinas con sus amigos, como una característica distintiva. Por ejemplo, cuando vos preguntás en otros países cómo te juntás con amigos, y en general arreglás 1 o 2 semanas antes, no es tipo, che, prendí el fuego, vienen, traete 1 kilo de... y lo tiro en la parrilla. Che, ¿se prende una parry? Exacto. No existe eso, no tiene traducción en otro idioma. 6 de la tarde sin ningún tipo de planificación y lo vamos armando. Claro. Yo tengo un grupo de amigos con los que vamos a un club y domingo 10:20, 10:30, 11 de la mañana es como, ¿qué hacemos? ¿Vamos al club? Bueno, ¿quién compra? 1 hora después estamos ahí, está prendido el fuego, está ocurriendo. Bueno, lo que nosotros vemos como una especie de logística más o menos aceitada, más o menos habitual, a la vista de otras personas con otras culturas y otras estructuras, es como, ¡apa! Pero coincide con un poco el perfil del argentino, de la Argentina en general en el mundo, donde el poder de la improvisación se habla también en distintos puestos de trabajo, También. en lo que es televisión, lo atamos con alambre que tiene el argentino y la Argentina, bueno, tiene que ver en esto también. Pero la habilidad de resolver de distintas formas un conflicto. Sí, pero también los vínculos. O sea, hay algo. La improvisación como modo de vida. Exactamente. Pero no tan improvisadamente, porque una de las cosas que vi muchísimos TikToks de venezolanos y venezolanas que un poco se reían y un poco nos admiraban, decían por esto, es el rol del psicoanálisis. ¿No? Una chica decía que cuando le contó a sus amigos venezolanos que había empezado terapia en Argentina, le dijeron, pero estás loca, te tenés que internar, ¿qué te pasa? ¿Estás medicada? Volvete para acá, te mandamos la plata del pasaje, Claro. con un nivel de dramatismo. Dice, no, esto es lo que hacen en Argentina. Claro. Ellos son conscientes de cuando necesitan algo, ¿no? Claro. El rol de la terapia, también vinculado con esto que decíamos de los amigos, los vínculos, repasar, revisar, charlar, tratar de profesar y la conversación. La conversación. La conversación. Hasta pagamos para charlar. Para que nos escuchen nuestros temas. Claro. Para que nos escuchen nuestros temas. Entonces, el rol de la terapia, el psicoanálisis, busqué datos, viste que se dice que Argentina es el país con más psicoanalistas pero están tan divididas las disciplinas psicoanalíticas que ningún dato me pareció relevante. Bien. Pero sí podemos estar más o menos de acuerdo que en Argentina decir voy a terapia, vengo de terapia, mi analista, Sí, etcétera, sí. es algo de la vida cotidiana, tal vez muy de clase media, pero digamos que está atravesado y está cubierto por obras sociales, más o menos, Sí, no todo, pero algunas. está cubierto por obras Sí. sociales y es algo que un recurso que tenemos muy a mano, Totalmente. que no es el último del camino. Sí, sí. Y por último, y Y esto no me menos sorprendió, importante, y no por eso menos importante, a ver si nos reconocemos en esta, A ver, se agarra. la relación dólar y política. Sí, dólar y política. Dólar y política. Lo que decían es que, por supuesto, en un país con esta inflación y con esta relación con el dólar, tantos dólares, primero hacían un montón de chistes sobre qué difícil que es ser turista y tratar de pasar la plata, ¿no? Imaginemos, nosotros tenemos cierta naturalidad de el dólar pero No se puede y rápidamente se te va el sistema. Lo que no se puede ya no está más en ya el no está en tu cabeza, listo, ya está, se puede, listo, ya está. La tematización de la relación entre política, dólar, saca un solo factor común de todos los lados de la grieta. Lo que dicen los extranjeros cuando los miran es, se quejan de todo. Mirá. Se quejan de todo, se quejan de todo, se quejan de todo. Y pensar también, no sé si te resuena, pero si pensamos en nuestra vida cotidiana, tal vez yo no me quejo de la política, pero en cualquier conversación estás a 3 pasos de estar hablando del tema.
por alguna medida, porque se te cortó la luz, porque tuviste un problema, porque escalón y porque falta para las 12 y hay que llenar. Por cualquier ítem estamos. Entonces, pensar estos 5 temas en tanto tradiciones tal vez es un poco inexacto a nivel conceptual, porque digo, la tradición está enmarcada en otros espacios, pero hay otros tipos de tradiciones que conforman un conjunto de prácticas que frente a los ojos de otros, lo que a nosotros nos parece habitual, entre comillas, normal, establecido, apropiado, nos constituye como un colectivo distinto a los ojos del mundo. Espectacular, clarísimo, ilustrativo, Caro Dweck, lo que lee y lo que ve para después traernos estas conclusiones es un montón. Y todo lo que queda afuera. Quedó afuera el desayuno, ¿eh? Que no lo dije, pero apareció en un montón de videos y textos. Que hay muchos países de América Latina que no entienden cómo salimos a la calle con 1 o 2 tostadas y fin. Gracias, Sarita. ¿Te quedás hasta el final? Me quedo encantada. Bueno, genial. En ESPN y Star Plus ya se está viviendo la mejor cobertura del Mundial todos los días en vivo desde Qatar. Un equipazo de periodistas y la mejor programación. Las 24 horas en vivo. SportsCenter, F2, F90, F360, Equipo F, Fútbol 1, análisis, debate, todo el color del Mundial y mucho más. Y además en Star Plus vas a encontrar al Kun Agüero y programas exclusivos que solo podés ver ahí. ESPN Qatar, las 24 horas en vivo por ESPN y Star Plus. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy, no makeup on, that's my sugar. Yes, please. Show
McDonald's presenta Fútbol o Muerte desde Qatar. Héctor Di Payaso, el Feo Larramendi y el Tano Caprese ya están listos para ejercer su rol periodístico con la mejor cobertura. McDonald's, sponsor digital de la selección argentina. Preparen los cañones, apunten, disparen, fuego. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol. ¡O muerte! Gracias, señor director. Sí. Buenas noches. Si es que buenas noches, me pregunto. Hay tres temas que me indignan. Sí. El primero, que mañana jugamos con Polonia. ¿Jugamos? ¿Alguien está tirando huevazos a la embajada de Polonia? ¿Quién es Polonia? ¿Quién es Polonia? ¿O Colonia? No tienen plata para color en la bandera. Dos color. Ponele un sol a la bandera. Ponele a... ¿Alguien está no dejando dormir a los jugadores polacos? Ahí tenés. Acá lo que dormimos somos nosotros, me parece. Somos nosotros. Es Polonia, Ya estamos perdiendo. Ya estamos 1-0. Ya hizo así. Ya mandó, no sé qué, ¿no? Lewandowski ya algo hizo. Ya nos anularon un gol. Ya el VAR, no el VAR nuestro. El VAR ese. El VAR de maricones. Ese. Bueno, eso me indigna. Pues ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que nos está diciendo esto? La gente en la casa no lo sabe. A ver. Los equipos rivales miran videos de nuestra selección. Sí. Miran videos. ¿Vos te pensás que salen a jugar, no saben quién son los de enfrente? Ya sabes. Y nosotros no miramos nada. No miramos nada. En el mapa no sabemos dónde está Polonia. ¿Se quieren indignar, muchachos? ¿Se quieren indignar? Mal del corazón, vale, a ver. Guarda lo que decís. Alguien dijo hoy, me gusta que Brasil clasifique, me gusta que ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo un brasilero? No me ¿Quién lo dijo? ¿Pelé? ¿Lo dijo Zico? ¿Quién lo dijo? ¿Ana Más Ferreira? ¿Derek López? ¿Derek López? ¿Derek López lo dijo? Me parece que era boliviano. No, puede ser. Me parece que no. Por ahí lo dijo igual, Por ahí lo dijo. Me gusta que Brasil clasifique. ¿Quién lo dijo? ¿Caetano Veloso? ¿Quién no? ¿El de Paralama do Suceso? ¿El de Titás? ¿El baiano? No, el baiano es uruguayo. ¿Me estás jodiendo? ¿Es uruguayo? ¿Es uruguayo? No es chileno. ¿Quién lo dijo? ¿Lula? ¿Lula? No, Caloni lo dijo. No me hablé más. El técnico argentino dijo, quiero que Brasil... Caloni, yo te estoy pagando un sueldo con mis impuestos. Taca, afuera. Antes de Polonia, Caloni... ¿Qué pasa, Tanito? Estoy indignado. Indignado, ¿no? Sí. ¿Cómo está, Tano? Estoy indignado. ¿Cómo está? Estoy indignado. Indignado, ¿no? ¿Y qué querés? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Caloni? ¿Qué? No. ¿Cómo? Estamos pagando. No me alumbrado, barrido, limpieza, para que Caloni diga, me gusta que Brasil clasifique. Anda a lavarle los calzoncillos también, Caloni. Dale. Anda a maestrar las palometas de estos brasileros. Voltealo a Neymar. ¿Qué querés que te paguemos el monotributo, Caloni, también? ¿Qué querés? No, me gusta que los equipos sudamericanos son enemigos, Caloni. Sudamericanos son vecinos, son enemigos. ¿De qué me estás hablando, Caloni? No, Caloni, no. ¿De qué me estás hablando? Esto como, me gusta que se coja a mi mujer. No. Porque ella es feliz. ¡No! ¿A quién le importa la felicidad de la mujer? ¡Es fútbol! ¿Qué, Tanito? ¡Es fútbol! Esto es a matar o morir. Y no lo entienden. Esto no es un deporte, esto es fútbol. Y no lo entienden, feo. No lo entienden. No No understand. No understand. Pará de hablar en inglés, puto, No, empecemos. Las hemorroides. No empecemos, dale. A mí no me decís puto y no me decís que hablo en inglés. Estamos en Qatar. Vos también hablés mal inglés. Vos no hablés mal inglés, No dejá de apoyarme. Understand. Va. Y bueno, estamos cerca de Estados Unidos. Está en la loma del ojete. Siéntense. Puede ser, ahora que lo pienso. Bueno, Caloni dijo eso. Después entro hoy a las redes sociales. Y Antonella Rocuso. ¿Qué sos? El hijo del Tano. Primero me dan... Bueno, pará. ¿Tiene redes sociales o no? Sí, tiene ahora. ahora. ¿No se saca fotos con No, se hizo el plate de hoy en mi cola? Es verdad que estás haciendo calentada, A mí me dijeron, buscalo al hijo del Tano, tiene un OnlyFans.
¿Qué es un OnlyFans? ¿Querés que te cuente lo que es un OnlyFans? Te dijimos que no le digas. Vení a buscarme, dale. Te dijimos que no le digas. Pará. ¿Qué es un OnlyFans? No sé lo que es un OnlyFans. OnlyFans debe ser. OnlyFans porque está cocinando. Es eso. Es OnlyFans. Dejate joder. Antonella Rocuso, primero. Llévate, Antonella. Vos sos Antonella Messi, no sos más Rocuso. No sos más Rocuso. No sos más Rocuso. Alguien lo tenía que decir. Alguien lo tenía que decir. Estás casada con el capitán de la selección capitán de argentina. Ponete la apellido. Moni es Moni de payaso. No sabe. Gloria es Gloria Caprese. Bueno, acá muchacho, igual dale. Y bueno, vos estás solo, Feito, ¿qué vas a hacer? Ya va a aparecer. Por algo el apodo no es ¿Qué pasó con tu El apodo no es casualidad. No me pregunté más, ¿qué pasó? Por ¿Qué ahí- dijo? Escuchame, por algo te decimos feo, no te decimos Rodolfo Bebán. Está bien, pero el amor todos tenemos derecho a tener. Es verdad. A tener una Moni, a tener una Pero Gloria, todos sos- tenemos derecho. Me sos- dijo, vamos a Santa Teresita y se volvió No. antes de tiempo y no dejó nada pago. Pero sos un culo, feo, vos te viste al espejo. Bueno, pero soy futbolista, que ahora están los lindos, Ah, mirá cómo te va. Pero capaz que tendría que cortar un poquito el pelo. Volvamos, Ponerte unos pantalones más lindos. muchacho. Antonella Messi, Tenés razón. digamos el apellido que corresponde. Antonella Messi. Sí. Hoy se fue al desierto con los 3 cabezones. ¿Y se fue sola? ¡Ah! Sí que le birlaron. ¡Ah! A ver, decime Vos decís que- esa pregunta de nuevo. ¿Vos vas caminando al desierto? No. ¿Vos vas solita con los 3 pibes de la manita al No, desierto? no, ¿No tenés con no. alguien? Nosotros Bueno. fuimos en la Loma del Norte. En la Loma del Orto. ¿Y quién sí. manejaba? A mí dame San Bernardo igual, ¿eh? Ah, bien. A mí Ah, dame bien, San qué Bernardo. linda duna. Arena. No. ¿Era agua dónde? Sí. No, a ver. San Bernardo tenés una duna de 50 Sí. centímetros hermosa. Entonces, acá el feo está diciendo algo interesante. Antonella Messi, ¿Quién ¿engaña al maneja? capitán? Ahí está. ¿Quién manejó? ¿Manejaba vos u otro Yo no señor? manejaba. ¿Vos manejabas? Yo no manejaba. ¿Vos, Tanito? Yo no manejé. Manejaba ¿Quién uno- le está dando a Antonella Messi? Ah, bueno. ¿Es brasileño? Messi, estos, sabemos que Messi no ve todos los días. Te quieren sacar la guita, papá. Dale, papito. La mina, Despertate. despertar. Pero es el ABC. Ese era- Es el ABC. Estás pateando tiro libre bien, pero no esta yo te me la estás acuerdo- comiendo. Cuando este jugó en Dalmine, voy a contar una infidencia. Cuando jugaste en Dalmine, esos 10 minutos, Fueron 14 minutos y no te lo repito más. y no me lo repita más. Entonces no digas más que fueron 10 minutos. Bueno, jugó esos 10 minutos Bueno, ahí y tenés cobró, la pinta. cobró 78 australes. Y en esa época Era guita, ¿eh? Era guita, ¿eh? salía con una piba que se llamaba Rosita, ¿Te acordás, Rosy? que le sacó los 78 australes. Otra vez lo mismo me hizo, ¿puedes creerlo? Me dijo, vamos a tomar algo. Vos fuiste medio boludo toda la vida, feo. Yo no sabía qué del baile. Edelweiss era, llorá de nuevo, no. Me dice, vamos Edelweiss, qué No, caro. pará. Llora tranquilo. Sí, Feito. muchacho, padre, ¿qué están haciendo? Bueno, entonces le queremos decir a Messi, despertate con Antonella y despertate dentro de la cancha. Despertá. Te la van a birlar. Te la van a birlar y la mina te va a sacar toda la guita. ¿Sabes qué vamos a hacer? Mira, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Le voy a poner una alarma y le voy a mandar la alarma para que se despierte. Bien. ¿Entendés? ¿A qué Ponelo hora bien es el partido a las 3 de la mañana? mañana. Es temprano. Ah, el partido a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, La alarma. vamos a ponerlo. Ya le estoy Bien, poniendo, despertar. señor Messi, te estamos poniendo una alarma. Nosotros Bueno. te estamos despertando a vos. Para cerrar, muchachos, quiero que me den el comentario previo mañana contra Polonia. Tanito, ¿cómo lo ves? Estoy preocupado. Me parece que es un partido para estar preocupado. La verdad que hay que salir a jugar. Hay que salir a jugar, ¿no? Hay que salir a jugar los 90 minutos. Hay que salir a jugar. Es un partido donde se define en la cancha. ¿Dónde se define? Se define en la cancha. ¿Dónde se define? Se define en Tanito? la cancha. Se define en la cancha, ¿no? Se define en la cancha. Es importante que los jugadores se la pasen entre ellos y no a los otros. Muy bien. Perfecto. Muy bien. El Qué, ABC. qué importante que hace esto, Tanito, ¿eh? Y hay que hacer un gol Más que Polonia, ¿no? más O que menos, Polonia. O menos, no más. No, un gol más que Polonia siempre. Siempre. Vos mirás para arriba y ves que va igual, le tenés que hacer uno. Si ves Está que va bien. uno abajo, tenés que hacer dos. O más. Si vas abajo por tres, hay que hacer Pero es una boludez tener los números ahí arriba. Nadie te explica Es nada. fácil el Es fútbol. es Vos mirá fácil. el letrero arriba. Mirá los Claro. números. Y aparte, listo. Hace uno más que el otro. Ya está. Esto la gente no lo sabe. Ahora te ponen el tiempo. Cuando nosotros Claro. estábamos. No, era, vos Yo vi decías. un partido que duró 2 tardes entera porque Sí. se hizo el boludo. Nadie No, tenía porque reloj. no Nadie tenía reloj. No, nosotros Era teníamos vos- uno que nos gritaba. ¿Te acordás? Cuando 42. empezó a oscurecer, no vemos nada, bueno, terminémoslo. Ahí está, Claro. hicieron. Ahora tenés el tiempo ahí. Tenés el tiempo ahí. Está 2 abajo. Te quedan 10 minutos. Te tenés que romper Apurate. el reloj, hermano. Apurate.
Es fácil. ¿Vos cómo ves? Feo. ¿Vos cómo ves el partido para mañana? Feo. ¿Vos cómo ves el partido para mañana? Yo pienso de Feo. que... ¿Vos cómo ves el partido para mañana? Yo pienso de que... Sí. Mañana son esos partidos que hay que salir a ganar. Hay que ganarlo, ¿no? Hay que ganar. Pues mañana vos salís a la cancha y te ganas el partido. Sí. Porque vos te encontrás con una adversidad grande que te propone el fútbol, que es tal vez pierda, tal vez empate, y no te sirve. No te sirve. Mañana hay que ganar. Mañana hay que ganar. Vos, con la camiseta de la selección argentina, que usó el Diego, hay que ganar siempre. Hay que ganar siempre. Siempre. Vos tenés que ganar. Tenés que ganar. Si vos tenés que ganar. ves que los que están de distinto color hace muchas veces así es que va perdiendo. Claro. ¿Entendés? Si Si se los abrazan, otros lo hicieron así. te hicieron un gol. Despertate, Messi. Despertate. Dibu Martínez, despertate. Y a los centrales, al que lleva la 9, arranca el partido. La patada más baja. A Lewandowski, en el cuello, la más baja. Lo tenés que matar. Lo tenés que matar. Olvidá. Lo tenés que matar. Dale. Y esto es algo que estamos usando poco. Para los centrales también. Fingí que vas a cabecear en la napa. En la napa. Lo hacíamos todo, Lo no te la hicimos cobran todo. esa. Tenés que levantar la mano No, rápido, como diciendo, no me di cuenta. Y el codito, usa el codito. O si no. El codito vale ojo. Nacieron sin codo, son todos Clemente, nacieron sin codo. Dejate hinchar. Te chupas el dedito y se lo metes adentro en un corre, no pasa nada. Seco, seco, directo. Pasa que, viste, por lo menos tener un poquito de amabilidad. No, nada. Un poquito de Con amabilidad. el rival ni justicia. No, ni justicia. Pero ¿sabes qué pasa con los hermanos africanos de Polonia? Tenés que tener un poquito de amabilidad. Y si te lo chupase para madurarlo en la arena. Ahí entra. Con la arena de Qatar. Por lo que yo entiendo, esta arena muchachos, vamos cerrando lo que yo entiendo. Mañana Argentina quiere ganar. Yo sé de alguien que me habla adentro, me dice que Caloni mañana quiere ganar. Quiere ganar. ¿Qué quiere ganar? Más bien. Y que va a salir a ganarlo. Va a salir a ganar. Ganen, cagones. Yo lo único, hoy, desde el periodismo, de la objetividad, digo, ganen, cagones. Esto entra en una hoja. Están ellos nosotros. Es ¿Quién eso. quiere que gane? ¿Vos querés ganar? Hacé lo que tenés que hacer. Si no clasifican a octavo de final, no vuelvas. No, al avión le pinchamos toda la rueda. No arranca. ¿Entendés? Le agarro, le hacho un ala. Eso. Entonces, Vas a necesitar dale. más fuerte también. Bueno. Son duros los aviones. Hijo de... No sé. Muchachos, gracias, Tirame la música, señor director. Gracias a McDonald's, que nos trajo a Qatar. Qué lindo lo vi más, qué rica la pipa de La Paz. Comete una pipa de La Paz. Preparen los cañones, apunten, disparen fuego, ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol. ¡O muerte! Ahora sí, ya estás informado como debe ser. McDonald's presentó Fútbol o Muerte. McDonald's, sponsor digital de la selección argentina. Urbana Play 104.3. Nos ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Disfruta un 30% de ahorro en pedidos ya con tu tarjeta Santander Visa con un tope de 500 pesos por día. ¿Sabías que con sorpresa este 22 y 29 de noviembre tus pedidos de delivery te cuestan menos? Adherite ahora y aprovechalo. Santander. Queremos ayudarte. Para más información, consultar en santander.com. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. En Farmaplus, encontrá todo lo que necesitas para cuidar a tu familia. Farmaplus, proveedor oficial de tu botiquín. Farmaplus, ayudamos a cuidarte. Farmaplus. Se dice que las publicidades del Mundial para la selección son mufa. Por eso, para cubrir ese riesgo también, Libra Seguros decidió hacerle publicidades a las demás selecciones. Vamos, Alemania! Als Gordon Driegens vragen Rivorin gestagen, malditos las salchichas y los grupos del chucrut. Galen, 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 pelotas salchichen bigoten. Hoy hay que poner todo el chucrut al asador. Frankfurten, es hora de demostrar lo grosso de ser alemanenses. Libra Seguros, líbranos del mal.
Superintendencia de Seguros de la Nación. La selección de Liliana está lista para ganarle al calor por goleada. Vamos con la formación del equipo en casa. Al cuarto el ventilador con repeller que ataca el calor y los mosquitos. En el living el ventilador el ciclón, pura potencia y presencia. En el comedor el ventilador de techo que se activa control remoto. Y en el quincho el ventilador Cool Breeze lanzando microgotas. Liliana, campeones en ventilación. Mayorista Nini. Festejemos el cumple mundial de Nini. Grandes ahorros todos los días. Este martes, yerba Unión Taragüí por 500 gramos, 244,99. Fideos Don Vicente, 229,99. Y además, 20% de descuento en insecticidas. Celebramos 66 años de experiencia para que en noviembre tengas tu mejor experiencia. Vigencia el 29 de noviembre y hasta octubre. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad. Ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, ni de veganismo, ni de música, ni de género, ni de pañuelos, ni de los ex. Ni de... Bueno, pará. ¿Y si hablamos de unión y hablamos de todo? Yerba Mate Unión. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. En opensports.com.ar encontrá todo de las mejores marcas deportivas en hasta 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas y envíos a todo el país. Opensports.com.ar. En ESPN y Star Plus se vive la mejor cobertura del Mundial. Información, análisis, debate y todo el color. Además, podés ver al Kun Agüero y shows exclusivos en Star Plus. ESPN Qatar. 24 horas en vivo por ESPN y Star Plus. Decime una cosa, ¿querés ser un Five Winner? Entonces, escúchame bien cuando te hablo. Es fácil. Bájate FiveWin, la app de compra y venta de criptomonedas, que también es fácil de usar encima. ¿Qué más crees? Así puedes ser un Five Winner como yo. Así, pelo largo, fachero, seguro, maduro. Vos sabés, repetí conmigo. Soy un Five Winner. Repetí conmigo, te estoy diciendo. Soy un Five Winner. FiveWin. Only for Five Winners. FiveWin. En cripto, ganar es una actitud. Después de 4 años, llegó el momento. Defendé tus colores con Ayudín Ropa. Comprá cualquier producto Ayudín. Carga el código en promoayudin.com.ar y participa por órdenes de compra para elegir tu camiseta. Cuando las manchas atacan, defendete con Ayudín Ropa, el quitamanchas número 1 de Argentina. Promoción sin obligación de compra del 1 al 10 al 15 del 2 al 2022. Bases y condiciones en promoayudin.com.ar. Base en Nielsen y Retail Index quitamanchas a marzo 2022. Llegó el calor. Llegó la nueva Andes Origen fresquita. Ideal para tomar a la sombrita. Ah, y recuerde, beberla con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Al fin vacaciones. Necesito poner el auto a punto. Cambiar neumáticos, alineación y balanceo, chequeo de batería, frenos, amortiguadores. Y cambio de aceite. Buscando centro de servicios para el automóvil. Yendo a Daytona. Daytona, es por acá. Así como la mula es un blend de burro y caballo, la nueva Salta Cautiva Blend es un blend de hipa y trigo, carácter y frescura para beber tranqui. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando llega el Mundial las cosas cambian. En el aire se siente una energía inigualable que solo un pueblo como el argentino puede entender. Una energía que mueve el mismo sentimiento en más de 45 millones de personas. El amor por la selección argentina, una energía única en el mundo. YPF, sponsor oficial de la selección. Una pulgada es una unidad de medida, pero en Argentina también es ese movimiento anatómico que ni médicos ni investigadores pudieron descifrar, que rompe cualquier ley de gravedad y cualquier red de cualquier estado. En este mundial no te pierdas ni una pulgada. Del 21 al 4 vení a Diarco y aprovechá 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs desde 50 pulgadas. Diarco, Diarco. Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Se acerca el final de mes. Un momento peludo. Por eso creamos Segunda Quincena, una plataforma con descuentos increíbles que se activa el 15 de cada mes. Entrá a www.segundaquincena.com.ar y conocé los beneficios. Segunda Quincena,
una propuesta de cervecería y maltería Quilmes. Estás en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Estamos en vivo desde Qatar. Una y media de la mañana aquí en Qatar, 7:30 de la tarde allá en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, Julieta Luciana Pin con Carolina Sara Dueck. Y acá estamos en la previa de Argentina-Polonia. En un ratito Pablito González nos va a contar que hay muchos cambios, parece. ¿Otra vez? Que hay un par de cambios, sí, que está pensando Leonel Scaloni, así que en un ratito Pablito nos lo va a decir. Jirafa, contame un poco del clima que viven allá. El clima es parecido al que contabas vos, de que estamos en la misma situación, tenemos que ganar o ganar, porque no podemos pensar en otro escenario, pero con como una cosa interna parecida a la del inicio del Mundial y nada que ver con el del final del partido con Arabia. Entonces, si bien la dificultad es la misma, hay unas ganas de que sea ya, hay una algarabía, ya hay una... no es que hay vamos agrandados, pero sí con otro empuje. Eso es lo que se ve mucha Bien. Camiseta por la calle. Mucha camiseta. Una de las cosas que comentábamos con unos colegas es que es la primera vez que se ven tantas camisetas de manera simultánea en hombres y en mujeres por la calle cualquier día de la semana. Perritos. Con sus abriguitos, como hay mucha camiseta de distintas épocas, también las alternativas, la que es toda azul, a mí me gusta mucho eso. Y mucho accesorio de bubucela que suena todo el tiempo, o sea, sonó el día del partido, al final y durante, pero quedó como, por lo menos en mi barrio, hay como una especie de residuo de que en algún momento del día hay cornetas, hay todo el merchandising que compraron lo están amortizando. Bien, aquí también vemos argentinos todo el tiempo con la camiseta, distintas camisetas de la selección, ya no tanto argentinos con camisetas de sus equipos de fútbol, ya la mayoría son con la de la selección nacional. Jirafa, conociéndote, sé que hay otro tema, ¿no? Quiero saber cómo te estás llevando con la Navidad que se viene, una Navidad que, no te ofendas, pero está oculta detrás del Mundial. Totalmente, no me ofendo, es lo que compré, es la que tocó, ¿viste? Es con la que hay que bailar. Y lo que me está pasando es que encuentro mis ratitos para vincularme. Con la Navidad no pretendo nada de la afuera, como tal vez en otros momentos donde quería contagiar, estoy como viviendo la mía tranquila porque también estoy disfrutando mucho del Mundial. Entonces yo estoy en un momento de introspección, disfrutando de las dos cosas dentro de lo que puedo. Y bueno, y con muchas ganas ya de armar el arbolito. Estoy pensando en adornos, estoy pensando en estilos, estoy tratando de poner lindo en mi living para que luzca el arbolito. Estoy de verdad compenetrada, pero no exigente, estoy calma. Lo que me hubiera gustado, que ya que se movió el Mundial, irrisoriamente, un país irrisorio también, que charlemos de poner la Navidad en junio, julio. Yo no me hubiera enojado, mirá que a mí me gustan las tradiciones, pero hubiera cambiado. Decir, bueno, a ver, tenemos Mundial en Qatar y lo tenemos a fin de año, tengamos una Nochebuena el 1 de julio, si querés. Para mí sería bueno porque en Argentina sería en invierno. Claro. Me parece que tiene más onda también. Mucho más onda. Pero en particular como una rareza enrocando con el Mundial. Pero bueno, ya no pasó, así que a bailar que está tocando. Presenta McDonald's a Pablito González desde Qatar. Urbana Play está en el Mundial. McDonald's, sponsor digital de la selección argentina, presenta toda la información que necesitas saber de Qatar. Bien, ahora sí, Pablito González, buenas noches. ¿Me escuchan o no me escuchan? Es la pregunta. Pablito González, desde Qatar, ¿qué partido fuiste a cubrir hoy, Pablito? Come on. No se escucha, Pablito González. No, Pablito no. Ahora sí. Ahí va. Ahí te escuchamos, Pablito. Caro. Sí, Hola, Pablito. Qué dupla goleadora esta, por favor. ¿Estás escuchando a Seba y a Oblap desde ahí tan cerquita tuyo o solo a nosotras? Porque podemos hacer de traductoras.
Me parece que escucho a ustedes dos. A ver si los chicos me hablan, pruebo, pero por ahora los escucho a ustedes nada más. A ver, Sebastián, Marcelo, decirle algo a Pablito, oféndelo. Pablito no lo puedo ofender de ninguna es un manera. amor. Ahí nos escucha, Pablito, perfecto. Bueno, Ahora ¿qué partido fuiste a cubrir, Pablo? Acabo de volver después de ver el gran triunfo de Inglaterra frente Nosotros a no lo Gales, escuchamos 3-0. a Pablo ahora. Bueno, a ver si ahí me escuchan. Es más Marte que Marte. Estamos a 13.000 kilómetros. ¿Por qué debería salir lindo esto, Claro. no? Sí, no se sabe. Es un montón que estemos acá, live. Sí. Está bien. Ahí se me escucha Adelante, nada. Pablo González. Si nosotros te escuchamos, Pablito. Perfecto, ahí te Bueno. escuchamos. Le decía a Seba y a los que me están escuchando que acabo de salir del partidazo que jugó Inglaterra frente a Gales. Un clásico británico de los fuertes, pero que tuvo un solo equipo en cancha. El segundo tiempo fue demoledor lo que hizo Inglaterra. Y hay un par de cositas interesantes para contar. Ganó cómodamente con los 2 golazos de Rashford y el gol de Foden, la selección inglesa frente a la selección galesa que hoy se despidió. 2 cosas para contar. La primera, volví en el subte con un montón de hinchas de Gales. Imagínense esto. Perdieron el clásico, uno de los clásicos, sin duda le quieren ganar todos a Inglaterra, quedaron eliminados del Mundial y volvían hablando de la vida en el subte. No pasaba nada. Y había ingleses con galeses en el mismo subte, acaban de quedar eliminados, se tienen que volver a Gales y no había ningún problema, hablaban dónde iban a comer, qué estaban haciendo, tengo que llamar a mi familia. Era otro tema, ya había terminado el tema fútbol. Y la perla que tengo para contarles es que por primera vez, desde que estoy en Qatar, vi un hincha en pedo, alcoholizado. ¡No! El primer hincha en ¡Epa! pedo que veo en la cancha. Te puedo creer. La primera vez que veo un hincha en pedo, estábamos en una de las plateas del estadio donde se jugó el partido, Sí. ya no me acuerdo el nombre de los estadios, mirá, se me fue el nombre del estadio, bueno, y vimos un matrimonio, bastante en pedo los dos, él mucho más en pedo que ella, hablando, gesticulando, tocándote los hombros, agarrándote, bueno, estaba bien alcoholizado. Nosotros, yo lo que supongo es que son los simpatizantes que paran en los barcos. ¿Por qué? Los que paran en los cruceros tienen alcohol libre. Ah. Entonces habrán bajado, como hay alcohol libre en los cruceros, y ahí sí se puede tomar y mucho, y era una pareja que los dos tenían la remera de Inglaterra, Sí. bueno, le avisaron una vez, le avisaron 2 veces, un hincha de Gales le decía, por favor, tranquilo, le tiraban besitos, estaban bien en pedo los dos. Claro. Un pedo lindo, simpático, pero bueno, acá llamaba la atención. Estaban en una platea y en el estadio de Vinalía, y me acordé, y no podían acomodarse hasta que amablemente la gente de seguridad los sacó, los invitó a salir del estadio. Lo que no sabemos es si los invitaron a salir del estadio para volver a su hotel o a su crucero, o si se los llevaron en cana, porque la verdad que alcoholizados es la primera vez de que estamos en Qatar que vemos por lo menos una pareja de ingleses que, por eso supongo que estaban en algún crucero donde el alcohol, o en algún hotel 5 estrellas donde el alcohol, digo, es libre. Impresionante. Tremendo. Pablito. Pero Pablo, Sí. perdón que me meta, pero entiendo que Sí. si vos tenés la entrada de $2.000, la que tiene Hospitality, ahí sí hay alcohol en la cancha. No lo sé porque nunca entré a ningún Very Very VIP. Sí sé que en los cruceros, porque ayer yo estuve en un crucero, creo que se los conté, y en el mismo crucero donde yo fui a ver un amigo, estaban, por ejemplo, las esposas de los jugadores de la selección de Inglaterra. Todas las esposas de los jugadores de la selección de Inglaterra estaban en ese crucero. Y en ese tipo de cruceros que están amarrados y no salen hacia ningún lugar, sino que son algo así como hoteles. Por ejemplo, en el crucero que yo fui ayer, entran 6.200 pasajeros. Uf, Lo que pasa es que si vos estás todo el día tomando, como supongo que estaba esta pareja, y después se pusieron la remera, bajaron de crucero, se tomaron algún bus y se fueron a la cancha, y es difícil que se te vaya el pedo. Y bueno, entraron hacia la cancha, desentonaron, llamaban la atención, porque esto yo se los dije, en Francia yo vi hinchas escoceses, ingleses, holandeses, alemanes y argentinos que quizás del pedo que tenían no vieron el partido. En Alemania me pasó lo mismo. En Rusia veía gente alcoholizada. Acá desentonaban, y como era la única pareja que yo vi que estaban realmente alcoholizados, bueno, desentonaron y mucho, y finalmente se los tuvieron que llevar. El segundo tiempo no lo vieron. O sea, si ellos vinieron a Qatar para ver a su selección, hoy vieron un tiempo y ahora por lo menos puedo decir que tienen paradero desconocido. Wow. Pablito, contanos qué sabés de los cambios que puede llegar a hacer Scaloni para mañana. Bueno, pateó el tablero, porque hoy en la conferencia de prensa Scaloni habló de, se puede llegar a repetir el equipo, habló de Enzo Fernández como posible titular, quizás lo es, pero bueno, ahora llama la atención saber que quizás Argentina propone para mañana 3 cambios, pensando en el partido frente a Polonia. Seguramente, por lo que sé, es que va a salir Lisandro Martínez y va a volver Cuti Romero a la defensa argentina.
Es entendible porque tiene poderío aéreo, es más grandote que Lisandro Martínez, no porque Lisandro Martínez no pueda cabecear, ni mucho menos, pero es más grandote Cuti Romero, así que a la hora de tratar de sostener el juego aéreo polaco, que tiene jugadores altos, y a Lewandowski, Cuti Romero y Otamendi parece que van a ser los centrales. Por el sector derecho, el que va a salir también es Montiel, y el que va a jugar es Molina, ahí tenés el segundo cambio. Y en la mitad de la cancha, ahí sí habría que pensar a ver qué pasa. No se sabe si va a jugar Enzo Fernández titular, pero hay posibilidad de que jueguen o Enzo Fernández o Paredes. Paredes, que parecía que se había ido del equipo titular, bueno, uno de los mimados, si querés, por Scaloni, al igual que Cuti Romero, volvería al equipo. Entonces, si yo pienso que vuelven Cuti Romero y Paredes, uno dice, vuelve a las fuentes, vuelve a los jugadores que tanto él bancó, vuelve a los jugadores que tanto mimó. Bueno, parecería que esos son los cambios de Argentina, y sí hay que incluir también como volante por izquierda a McAllister. Después el tridente ofensivo no se modifica, entonces si sostenemos a McAllister como volante por izquierda serían 3 los cambios, pensando en una Polonia que en general te entrega campo y balón, te juega de contra, te puede lastimar con el juego aéreo, cabecea muy bien, y es un equipo que no tiene ningún problema en defenderse, en abroquelarse atrás y esperar. Pero claro, Argentina va a tener que estar bien despierta para no sufrir el partido, porque ustedes saben que Argentina tiene que ganar su partido. No es que ya le ganamos a México y ya está, no. Mañana hay que ganar y hay que jugar con la misma concentración como vamos a México, porque si no, podemos marchar tranquilamente del Mundial. Bien, un empate podría clasificarnos también, pero es para sufrir, así que vamos a salir a ganar. Pablito, completo como siempre, mañana ojalá nos crucemos en la cancha, nos demos un abrazo y cuando quieras te esperamos por acá. Mañana seguramente nos vamos a cruzar en la cancha, y si me invita Guido o Pablo o vos, cualquiera de estas noches, jueves o viernes, me voy al famoso departamento que ustedes tienen. Mientras no suenen las alarmas, yo entro. Si después puedo salir, mucho mejor. Bueno, la entrada es gratis, la salida vemos. Pablito González, para vuelta y media. McDonald's presentó toda la información del Mundial. McDonald's, sponsor digital de la selección argentina. Somos la radio que ves en Twitch. Ya. Urbana Play 104.3. Ya. Síguenos. Se acerca el final de mes. Un momento peludo. Por eso creamos Segunda Quincena, una plataforma con descuentos increíbles que se activa el 15 de cada mes. Entrá a www.segundaquincena.com.ar y conocé los beneficios. Segunda Quincena, una propuesta de cervecería y matería Quilmes. Disfruta un 30% de ahorro en pedidos ya con tu tarjeta Santander Visa con un tope de 500 pesos por día. ¿Sabías que con sorpresa este 22 y 29 de noviembre tus pedidos de delivery te cuestan menos? Adherite ahora y aprovechalo. Santander, queremos ayudarte. Para más información, consultar en santander.com. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. Se dice que las publicidades del Mundial para la selección son mufa. Por eso, para cubrir esse risco também, Libra Seguros decide hacerle publicidades a las demás selecciones. Gente do planeta, queremos esse Mundial e vamos à feijoada. Nós tem que fazer isso por a peltinha, por a camisetinha, por a caipirinha também, mas por Bora Bora também. Quer o mundinho? Vê a verde amarela, sexta campeão do mundo, o mais grande do mundo, o rei do futebol. Libra Seguros, líbranos del mal. Superintendencia de Seguros de la Nación. Pedí tu combo de Burger King, con todo. Disfruta con Club Movistar hasta un 30% off, entrando a club.movistar.com.ar y obtené tu descuento en Combo Whopper, Combo Cuarto XL, Super Sunday y Combo Tostado XL. ¿Qué estás esperando? Movistar. Promoción válida del 1 del 7 del 2022 al 31 del 12 del 2022 inclusive. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Soy Papá Julián. ¡Oh, oh, oh!
Esta Navidad decora toda tu casa en Desillas. Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más para que vivas la Navidad que siempre soñaste. Desillas, a metros de Panamericana y Camino del Buen Aire. Desillas, tu zona de confort. En opensports.com.ar encontrá todo de las mejores marcas deportivas en hasta 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas y envíos a todo el país. Opensports.com.ar. Estoy con vos andando, juntos los dos saltando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Escuchás Urbana Play 104.3. Leche con cacao en las 3 niñas. Un gran paso para la humanidad. Si sos titular de la Asignación Universal por hija o hijo, recordá que debes presentar la libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad antes que termine el año. Encontrá más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en cada rincón del país, en el interior del interior, con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro, para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando llega el Mundial las cosas cambian. En el aire se siente una energía inigualable que solo un pueblo como el argentino puede entender. Una energía que mueve el mismo sentimiento en más de 45 millones de personas. El amor por la selección argentina, una energía única en el mundo. YPF, sponsor oficial de la selección. En el 86 siempre que había partido, había Quilmes. Y ahora en 2022 si hay partido también hay Quilmes. Aparte ahora también hay promo. Para el que necesita coincidencias, hay coincidencias. Para el que cree en el equipo, hay equipo. Y para el que quiere una promo, hay 2x1 en Tada. Delivery de bebidas. Quilmes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Estás en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Auspicia el clima de Qatar, Air Europa. La temperatura en Qatar, 20 grados. La humedad es del 83%. Gracias. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Ya recorrimos más de la mitad del año. Estamos más cerca del final que del comienzo. Pero ¿cuál es el final y cuál es el comienzo? Vuelta y media. Un programa de radio irreversible. Urbana Play está en el Mundial. Los jugadores no juegan solos. Vos también jugás. Vplay llegó para encender el juego y traerte toda la información del Mundial en Urbana Play. Vplay, sponsor oficial del Corazón Argento. Regístrate ahora en vplay.bet.ar. Señoras y señores, Martín Bachiller con nosotros. Te extrañaba, Bachi, que hace mucho no te veo. Nos estamos viendo poco estos días, ¿no? Después de tener una... Bien. ¿Estamos en el aire? Quiero saber. Sí, claro. Sí, claro. Escuchamos de fondo la hinchada de algún país que está pasando por la calle. Sí, probable. Acaban de terminar los partidos. Puede ser la de Inglaterra, que ganó.
¿Qué otra puede ser? Para Sí, mí, los ingleses igual. para mí la de Túnez está paga y pasa cada 2 horas, pasa. Claro, La de Túnez es probable. es lo más parecido a nosotros que vimos hasta ahora. Sí, Lo más sí, parecido. totalmente. Bueno, estoy con una noticia que va a ser historia dentro de 2 días, porque por primera vez en la historia la FIFA designó a un trío de mujeres para que sean árbitras del partido entre Alemania y Costa Rica. Menos mal que no se enteraron en Fútbol o Muerte de esto. Sí. Pero en 2 días van a estar on fire. Sí, van a estar No, traté de guardarlo para después de esto, antes de que se enteran. La francesa Stéphanie Frappert va a ser la principal. Stéphanie Frappert se llama. Ajá. Va a ser Buen la apellido, principal. Pecho frío, Frappert. Bien. Sí, muy bien. Va a ser la principal, la árbitro principal. La brasileña Bach va a ser una de las jueces de línea. Vuelve. Y la mexicana Karen Díaz Medina va a ser la otra jueza de línea. La verdad es que es notable, ¿no? El progreso de las chicas y que les den un partido tan importante, porque antes sucedía que por ahí le podían dar un partido que ya no tenía ninguna trascendencia. En este caso es el partido que puede dejar a Alemania necesita afuera ganar, claro, de la primera ronda. Así que sí, totalmente. Doble Es un presión para partido- las mujeres, porque saben que los ojos están puestos sobre Por ellas supuesto. y el mundo chabón machista, más ojos todavía. Sí, yo creo que es más nuestro ojo machista absurdo. Ellos están ahí por plena capacidad y me parece que a ellas les importa bastante poco lo que pensemos nosotros, ¿no? Que seguramente con nuestro ojo machista lo vamos a juzgar así y si No, el tienen mundo malas del fútbol, decisiones, me imagino que... es que la clásica, si tienen malas decisiones, ¿qué crees? Son mujeres. No, se van a equivocar como se equivocan. Ahora, La mayoría de esta los chica árbitros. ya dirigió en la final de una Supercopa. O sea, mirá. no es que Juventus Dinamo de Kiev del 2020, lo que fue, lo dirigió esta chica. O sea, no es una improvisada ni mucho menos. Bachi, ¿no? ¿estuviste en Rusia y en otro mundial? ¿O En no? Rusia. En Rusia nada más. Sí. ¿Notás mucha diferencia? La diferencia que había es que en Rusia el epicentro, que era la Plaza Roja, estaba plenamente copado de gente borracha todo el día, desde las 9 de la mañana hasta que te ibas a dormir. Literal. Borrachos. Que la pasaban súper bien. Había mucho más europeos, lo que venimos comentando Claro. un poco en estos días, ¿no? Este es un mundial como que está armado para el mundo árabe, está lleno de los países vecinos y demás, pero no se ve tanto europeo. Por lo menos en la zona donde estamos nosotros, acá en Sowakif, no se ven, por supuesto, pero se ven mucho menos, ¿no? La gran diferencia era esa. Y la distancia también, me imagino. Sí, lo que sucedía era que el epicentro era en la Plaza Roja, pero después sí, Argentina jugó contra Francia en Kazán y yo viajé 8 horas en colectivo para llegar a ese partido. No te cuento lo que fue la vuelta. Si viajas 8 horas, ya estás en otro país. Sí, salís de continente Sí. casi. Claro. Sí, totalmente. Bien. Pero sí, la principal diferencia me parece que pasa por ese lado. Era un ambiente mucho más festivo porque había alcohol. Qué suerte, porque si tenés que viajar 8 horas, Seba, salimos 2 días antes. Para vos está bien Por salir 2 supuesto. días antes. Sí, por supuesto. Tengo claro, nos hubiéramos ido. Sin hotel allá nada, esperando en la cancha así Ahí sentadito. sentadito, sí. Imagínate lo que te hubiera hecho. Tengo viajar. otro dato que hubiese estado muy bueno para Fútbol o Muerte. El árbitro de Argentina-Polonia mañana va a ser Dani Makelier, se llama. Sí. Es de Países Bajos y ¿saben cuál es su profesión? ¿Cuál? Policía. No. Está bien. Exactamente. Alma de botón. Alma de botón. Con todo respeto, por supuesto. Claro que sí. Policía, mira vos. Bien. Bachi, hoy en la cena hacíamos una pregunta, queremos que la contestes. A ver. ¿Te hubiera gustado jugar un mundial? Obviamente sí, pero pará. Jugaste el mundial, todo bien, tu equipo llega a la final, jugaste el mundial, lo disfrutaste, jugaste todos los partidos y en la final haces un gol en contra y por ese gol pierde tu equipo. Qué difícil. Sí, no, sí. Obvio Comprás. que sí. Sí, Comprás. compro. Y que me puteen el resto de la... No te putean porque no fue tu culpa. Viste que hay accidentes deportivos que te hacen que quedes en la historia más de que si por ahí hubiese sido el gol de la victoria. Claro. Y bueno, es así. ¿Quién te saca el gusto de haber participado de tu selección en un Bien, mundial? me gusta. Es a lo máximo que puedes Me llegar. gusta la actitud de Bachiller. Muy bien. Bachi, mañana el partido es a las 10. Sí. ¿A qué hora querés estar entrando a la cancha? Yo quiero estar mañana temprano. ¿A qué hora? Yo quiero a las 8 estar en la cancha, me parece. Tarde. ¿Querés ir tarde mañana? 2 horas antes, no hay reserva. Claro, pero es tercer partido. Es definitorio. La reserva parece un estadio más chiquitito. Lo Por veo eso. como más fácil todo. No, al contrario, más chiquito, ¿Vos más decís? difícil. Más chiquito, pero difícil. Obla, ¿vos a qué hora querés estar en la cancha mañana? Como ayer con Uruguay y Portugal. 10 menos 5 querés llegar. Llegué, se apagaron las luces del estadio, sacaron a la copa gigante que hay, tiraron el fueguito, que como le gusta el fuego. Les encanta. Dicen, tenemos petróleo, prendamos fuego todo. Claro. Entré, me senté, equipos a la cancha. No, la previa y todo. Guido Coralo, partidos a las 10, 8:30.
7:30. 7:30. 7:30. ¿Se va? Sí. 7:30. Ideal, 7:30. 7:30 en la cancha. Sí. Lo que pasa es que, o sea, a mí lo que me pasa es que me come la ansiedad tanto tiempo antes. O sea, yo sí soy ansioso. A mí me pone más ansioso estar acá haciendo nada cuando la cosa está pasando en la cancha. Vamos No a la está cancha. pasando nada. Pero Es que, claro, ya estás con Cuando fui gente- con vos no estaba pasando nada. No, Sí, es cierto que ya cantás, estás en el gritás, ambiente. Ya estás en el ambiente. Ya Es estás en un el mundial, ambiente. Opla, vamos a disfrutar del ambiente, de la previa. Mañana hay un banderazo organizado. No puedo más con los banderazos. No, pero Mirá escucha cómo tengo esto. la voz, no puedo más. Hay un banderazo organizado a 5 minutos del estadio. No puedo más. ¿No? ¿Decís? Con los Totora. Con los Van a Totora. tocar los Yo Totora. sugiero lo siguiente: próximo Sí. banderazo, sanguchito de miga. Sí, claro. Llenamos. Empanadas, algo. Empanada. Sí, Algo. Hacemos una negocio. No hay sanguchito de migas en Qatar. No. Tienes razón. O no sabemos pedirlo por ahí. No vimos. No vimos. Hoy vimos empanadas, por ejemplo. En, Que tiene otro nombre, pero. Y por sabe. dentro. la Flagen. Nada. Pero el repulgue te engaña. Decís, El repulgue te esto es engaña. carne cortada a cuchillo con 2 kilos de cebolla. No, cualquier cosa. ¿Y qué era? Verduras. Camello enojado Sí, algo. con papa, no sé qué. 8 minutos para las 2 de la mañana en Qatar, 8 minutos para las 8 de la noche en Argentina. Urbana Play está en el Mundial. Vplay presentó toda la información del Mundial en Urbana Play. Sé parte de cada partido en el sitio de apuestas preferido y viví el deporte de una manera distinta. Vplay, sponsor oficial del Corazón Argento. Regístrate ahora en vplay.bet.ar. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Una cerveza liviana, con naranja, quinoto y jengibre. ¿Qué le parece? ¿Le apetece? Es la nueva Andes Origen y se llama Fresquita. Ah, y no se olvide que esto es alcohol, que hay que beber con moderación y está prohibida su venta a menores de 18 años. Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Queridos hinchas, este mundial ustedes sigan dando indicaciones a la tele, aunque nadie los escuche, que desde Tada nos encargamos de hidratarlos. Tada, hidratadores de los hinchas, tus bebidas frías y en 45 minutos. La tienda de bebidas que estabas esperando. Se dice que las publicidades del mundial para la selección son mufa. Por eso, para cubrir ese riesgo también, Libra Seguros decide hacerle publicidades a las demás selecciones. En tu casita hay un té. Tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por Facundo. Mis amigos, hagamos que Harry vuelva a la corona. Dios salve la reina. El fútbol, pero no su mano. No la mano de Dios, es amor. Let's go, England. Libra Seguros, líbranos del mal. Superintendencia de Seguros de la Nación. Cuando llega el mundial las cosas cambian. En el aire se siente una energía inigualable que solo un pueblo como el argentino puede entender. Una energía que mueve el mismo sentimiento en más de 45 millones de personas. El amor por la selección argentina, una energía única en el mundo. YPF, sponsor oficial de la selección. En opensports.com.ar encontrá ASICS y lo mejor de todas las marcas deportivas en hasta 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas y envíos a todo el país. Opensports.com.ar. La aplanadora vuelve a Vélez. Sí, la aplanadora vuelve a Vélez. Divididos celebra sus 35 años con su regreso a Vélez. ¿Cuándo? El 13 de mayo. Entradas a la venta en Ticketek. La aplanadora vuelve a Vélez. Producen La Calandria y 300. Soy papá Julián. ¡Oh, oh, oh! Esta Navidad decora toda tu casa en Desillas. Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más para que vivas la Navidad que siempre soñaste. Desillas, a metros de Panamericana y Camino del Buen Aire. ¡Oh, oh, oh! Desillas, tu zona de confort. Chicos, ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, ni de veganismo, ni de gustos musicales, ni de género, ni de pañuelos, ni de los sex, ni de... Bueno, pará, que así vamos a terminar hablando del clima. Hablemos de unión y hablemos de todo. Yerba Mate Unión. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. Así como la mula es un blend de burro y caballo, la nueva Salta Cautiva Blend es un blend de hipa y trigo, carácter y frescura para beber tranqui.
Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Disfruta un 30% de ahorro en pedidos ya con tu tarjeta Santander Visa con un tope de 500 pesos por día. ¿Sabías que con sorpresa este 22 y 29 de noviembre tus pedidos de delivery te cuestan menos? Adherite ahora y aprovechalo. Santander, queremos ayudarte. Para más información consultar en santander.com. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En punto de la noche, y agradecemos a Don Dalmiro que nos trajo sus sándwich tan ricos, tan gauchitos. Delicioso, el que comí yo, delicioso. Para todos los gustos, acá en la misma cuadra de la radio Urbana Play. Mencionando este programa te van a decir que ellos también lo escuchan, pero no te olvides, Don Dalmiro, los mejores sándwich los puedes armar ahí o elegir los que ellos tienen, pero sin duda son los mejores. Gracias a Mil y Pico también, el nuevo local de pizzas a la parrilla, empanadas de colores con originales rellenos inspirados en sabores del mundo. El Instagram es @mil.i.pico. Agradecimiento, claro, tenemos para tirar manteca al techo. Tenemos que agradecerle a Sherman Tedeschini, nuestro dire, en todos los detalles. En la robótica, Jorge Sánchez. En el graf, Mayra Ferrari. En la producción, Manu Rey, Tati, Zucca. Tenemos acá un equipo muy completo. Tenemos a Urrati. Contame, Sebastián, por allá, ¿cómo están? Primero, Jirafa, decís Don Dalmiro, y es de lo que más extraño de Argentina. Extraño, por supuesto, a mi familia, a mis amigos, Inés, qué sé yo, gente. Sí. Y a Don Dalmiro, por supuesto, también. Bien, estamos bien. Te presento a los que estamos acá. Por favor. Pablo Alia Cuadrillero y Gustavo Otero Cagliano en las cámaras. Majo Echeverría, Vero Lutowicz en la producción general de Urbana Play. Está el señor Andrés Espandiela, nuestro director. Fabián Suárez en comercial. Guido Coralo en producción. Pablo Fábregas tiene esto para decirles. Ayer por primera vez dormí 8 horas y vuelvo a tener sueño ahora. Ahora me voy a dormir. Julieta ya me escribió por privado que tome agua, que me cuide. Qué raros son esos mensajes. ¿Por qué? Tener una amiga que te cuide es muy lindo, ¿sabes? Sí, pero hay emojis raros. Bueno, está Dale, bien. hola. Chicos, se sienten. Jirafa, Sí, bicho. por favor. Tenemos que agradecer Carolina también. Saraduec, Claro. hasta la semana. Sí, agradecer. A Caro, por supuesto, que se quedó todo el programa. Gracias a Ramiro, que hoy estuvo en los controles con el pelo rosa. No sé si lo vieron. Tiene pelo divino, rosa. Sí, señora. Gracias a Chipola, que está en todo lo que es la técnica, y ese apellido hay que decirlo, ¿no? Si se ofrece Por así supuesto. el apellido Si lo tenés, Chipola. lo tenés que usar. Y Tati Rose, Claro. por supuesto, y Agus Ratti. Mi nombre... Sí. Jirafa, vamos mañana con todo. Con todo. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Mañana a las 5 de la tarde volvemos y estaremos en vivo desde la cancha donde Argentina va a enfrentar a Polonia. El abrazo a la distancia y ¡chao! El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta hemos acompañado a una persona a quien se le llenó la casilla de correo. Tarde o temprano siempre llega ese momento. Hasta el próximo programa. Vuelta y media.